Oh, bueno, Moni, Dios te bendiga mucho. Bendito sea el Señor. Bueno, empezamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, papá. Que esta semana sea de mucha bendición, que esta semana sea muy hermosa, que esta semana podamos contemplar tu gloria en cada una de las dificultades que tengamos. Manifiéstate, Señor, glorifícate en cada uno de los problemas que tengamos, para que seas tú el que se muestre claramente y no nos vean a nosotros, sino te vean a ti. Ayúdanos cada vez más a sentir tu presencia, porque tú estás siempre con nosotros, dándonos esos mensajes maravillosos. Que hoy ese mensaje sea vida para nuestras vidas. Que ese mensaje de hoy nos nutra de una manera muy especial y que podamos tener esa comunión también con nuestra alma. Gracias, Papito Dios, por ese mensaje que nos vas a dar. Que el Espíritu Santo siempre nos lleve a tu presencia y que nos dé esa sabiduría infinita para poder hablar en tu nombre. Gracias, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Moni, ¿qué nos dice hoy la palabra? Estamos con Lucas capítulo 11, versículos 29 al 32. La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles: la gente de este tiempo es malvada, pide una señal milagrosa, pero no va a dársela más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo. En el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo, la reina del sur se levantará y la condenará, porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y lo que hay aquí es mayor que Salomón. También los de Nínive se levantarán en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de ese tiempo, y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. O sea que el día del juicio, Moni, el día del juicio, todos los hombres justos y todas las personas que murieron en la gracia de nuestro Padre Dios van a ser jueces de una u otra forma, o sea, van a ser parte de una u otra forma también del juicio, porque ellos van a condenar no solamente los 12 discípulos, sino también va a haber bastantes personas que van a condenar. O sea, ¡ay, bendito sea mi Dios! Sí, Señor. Como es de hermoso que el Señor nos diga lo de los milagros y lo de Jonás. Yo alguna vez te decía, Moni, que cuando yo leí ese capítulo dije, pero ¿cuál fue el milagro de Jonás? O sea, ¿qué fue lo que Jonás mostró? ¿Sí? Van a recibir lo que Jonás hizo, ¿no es cierto? Y me puse a leer a Jonás. Y Jonás son como 2 páginas o 3 páginas, pequeño. Y no encontré. O sea, piden ustedes como una prueba, pueden ustedes pedir una señal. La señal de Jonás fue que se quedó roncando con una marmota por allá en un barco, ¿sí? Y a pesar de la tormenta y sabiendo que él era el culpable de la tormenta, porque él sabía que era el Señor el de la tormenta, él se quedó allá, ¿sí? Esperando que la gente padeciera y todas esas cosas. Pero me puse a estudiar detenidamente a Jonás y no encontré cuál era la bendita señal de Jonás. Y entonces dijo mi Jesús algo muy bonito: ustedes van a recibir la señal de Jonás. ¿Y cuál es? Ninguna. Lo único que van a recibir de mí es la palabra que Jonás le dijo a Nínive. Escuchen la palabra, ¿sí? Escuchen la palabra, porque ustedes son gente incrédula. Entonces, por tanto, no van a recibir ninguna señal. Y eso se lo dijo a los que no querían creer y lo ponían como prueba. Sí, lo querían probar siempre, lo querían poner simplemente como alguien milagrero, un Dios bombero, Moni, con cuidado con eso, simplemente para apagar incendios. Y en ese momento dijo: aquí estoy, yo soy más grande que
que el rey, se me olvidó David, no, sino el rey Salomón, ¿sí? Inclusive habla de la mujer de Saba, ¿no es cierto? La de la princesa, reina. la reina de Saba. La mujer de Saba no, porque Saba no es una persona, es un país. La reina de Saba, y habla también de todos los de, en ese momento, lo que fue Jonás allí a Nínive. Y Jonás, bien interesante, porque no le dio miedo después. Pero después de que lo tragó una ballena, imagínense ustedes, ahí sí le tocó ir a hacer. Esperemos que eso no nos vaya a pasar, que no nos peguen un sustico, ¿sí? Para ir a predicar la palabra, que no nos peguen un susto para creer realmente, sino que realmente estemos dispuestos a recibir la palabra, cambiar nuestra actitud y empezar a promulgar, a expresar el mensaje del Señor. No tengamos miedo, ¿sí? Y que no estemos esperando señales. Señor, yo quiero que te me manifiestes, demuéstrame que tú existes, muéstrame que tú eres real. Ante este problema, yo quiero que me coloques una persona que me diga, yo quiero que abra la Biblia, Señor, aquí cuando yo abro la Biblia, ¡pim! Marín de do, pingüe, ¡pim! Esta es la palabra que tú me vas a dar. O sea, es como tratar de jugar con el Señor. Es tratar de tomarlo simplemente como alguien pasajero y Él dice, yo no soy ninguno de ellos. Tómenme y valórenme con lo que soy. Allí lo está diciendo el Señor. O sea, que la palabra nos está llamando la atención, ¿vale? Sí, Rafa, y nos llama la atención grandemente porque yo creo que cuando uno lee el pasaje, igual a mí me pasó que uno se cuestiona, ¿y cuál es la señal de Jonás? O ¿Cuál es sea, la señal? ¿cuál es Sí. la señal de Jonás? Y, pero curiosamente yo también miro es que la señal de Jonás que fue tragada 3 días y estuvo 3 días en el vientre de la ballena, ¿no? Y Jesús estuvo 3 días en la tierra. O sea, básicamente y Tres ahí días y después de su muerte. de su muerte. O sea, significa que el Señor, la única señal que les iba a dar a ellos era eso, que cuando vieran ellos que Él iba a morir, y la señal era la resurrección, la resurrección. O sea, todas esas personas incrédulas, todas esas personas que dicen que Jesús no existió, que Dios no existe, bueno, etcétera. Y que siguen formándose en ello y que siguen insistiendo y que siguen negando la presencia de Dios, que siguen negando una existencia de una vida posterior a esta. O sea, todas esas personas que están diciendo, yo creo en Dios a mi estilo, no, es que yo no necesito ir a la iglesia porque ya es suficiente con lo que yo hago, es que yo también rezo y paré de contar, cosas así. Pues son personas que en últimas la señal que van a tener es el día de la resurrección, que sí hay resurrección. O sea, el día del juicio final, todos nos vamos a levantar. Los que ya están dormidos, porque dice la palabra que ellos están descansando. Y lo particular es que como en el Señor no hay tiempo ni espacio, esa es la realidad. Pues ellos hagan de cuenta como si se hubiesen fallecido ayer, por decirlo así. Ellos están descansando. Pero el día del juicio final, ellos se levantarán y los que no se hayan muerto y que pues que inmediatamente se van a llevar a ese juicio final, pues ellos y todos tendremos la posibilidad de en ese momento darnos cuenta de que sí existe una vida después de esta vida y es una vida eterna. Esas personas que creen de pronto en la reencarnación, que creen muchas cosas, bueno, todo ello, lo que nos lleva en contra de Dios, para todas esas personas que nada creen en nada de Dios, que solamente y que dicen que esta vida es el infierno, nada más que después de esto no hay nada, entonces que porque como esta vida es el infierno, entonces hay que beber, comer, disfrutar, volver nada, porque este es el cielo, pues para los que lo toman así. Realmente la única señal que van a tener es el día de la resurrección. El día de la resurrección, como en ese entonces Jesús hace, Él muestra que sí hay una vida.
después de esta vida. Y si estamos trabajando o no para esa vida, que necesitamos trabajar para esa vida. Pero esa es la señal que se va a dar para tantos incrédulos. El Señor los deja, o sea, el Señor no le está rogando a nadie. El Señor abrió la puerta para que todos fuéramos hijos de Dios, pero Él también nos dio el libre albedrío para que nosotros decidamos si queremos ser los hijos de Dios. O sea, Él no nos va a obligar. Eso hay que digan que todos somos hijos de Dios, eso es una gran falacia, una gran mentira. Porque definitivamente es importante que nosotros decidamos de quién queremos ser hijos. O sea, a diferencia de el nacimiento natural, donde los padres, o sea, el hijo nace y ellos no, él no escogió a sus papás. En este nacimiento espiritual, sí decidimos nosotros si queremos estar en la presencia de Dios. O sea, el mensaje está llegando a todas las personas. Todas las personas de alguna forma han escuchado el mensaje del Señor. Todas las personas han tenido la oportunidad de decidir si se acercan o no al Señor. O sea, es uno el que se decide. El Señor lo busca a uno porque uno no busca al Señor, lo dice la palabra y es muy claro. O sea, cuando tú eres una persona que está muerta espiritualmente, ¿qué vas a buscar algo en el espíritu? Pues nada. Entonces, quien nos busca primeramente es Dios. Y nos deja el mensaje. Entonces es uno el que decide. Uno el que decide si sigue al Señor. Si tú decides seguir al Señor, si tú decides, como lo dice Apocalipsis 3:20, que recibir al Señor, porque el Señor está allí tocando a la puerta de tu corazón, de tu casa. Y si tú lo recibes a Él, le dices, sí, Señor, entra en mi corazón y pasa a cenar conmigo, porque el Señor ahí lo dice claramente. Cuando tú recibes, o sea, en varios pasajes bíblicos habla de que si tú aceptas, y si tú recibes, o sea, no es solamente yo acepto al Señor y ya, sí, yo también creo en el Señor. Satanás hasta yo creo en el Señor, no hay problema. Pero dice que si tú aceptas y recibes al Señor, entonces podrás ser hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor nos está indicando, que nosotros debemos aceptar y recibir al Señor. Y a partir de ese momento de recibirlo no es simplemente así, ya, bueno, ya, no, es porque yo quiero vivir de acuerdo a los principios del Señor. Porque yo quiero ser hijo. O vamos a ver, si tus hijos se están portando terriblemente mal, si tu hijo está consumiendo, si tu hijo está terriblemente en la calle, por decirlo así, se va de la casa. Sí, yo sé que es una angustia y yo sé que uno quiere tener a su hijo, pero si tu hijo vuelve que siga las mismas condiciones o tú quieres un cambio, pues uno espera un cambio. Y ese cambio lo espera uno precisamente para uno poder, o sea, mantener el orden de su casa, si no, eso no hay un orden o no. Bueno, Moni, dos cosas que dices que son importantes como retomarlas. Bueno, interesante como da la interpretación de la señal de Jonás. Interesante, me gustó. Me llama la atención que sí hay una señal entonces, pero tú hablas necesariamente frente al hecho de que va a haber una resurrección nuestra de una u otra forma porque vamos a tener ese día de juicio y que nos van a juzgar muchas personas. Sí, mi Jesús va a ser el juez principal y necesariamente todos los justos del tiempo del Antiguo Testamento nos van a juzgar, posiblemente este Nuevo Testamento también, o sea, los que ya conocemos del Señor Jesucristo, pero va a haber bastante los que nos van a juzgar. Y se nos va a repetir todo como una película, todo lo que hemos hecho, hasta las comas, hasta los punticos, así dice la palabra, ¿no es cierto? Por todo vamos a ser juzgados. Por todo lo que has dicho. Por todo lo que hemos dicho y hecho. Tú te alimentas con la palabra que tú emites. Imagínense. Te atarás por los dichos de tu boca, dice un salmo. Te atarás con los dichos de tu boca. O sea, y dice la palabra, mi Jesús dice que hasta por cualquier punto que tú hayas dicho, ¿sí? Se te juzgará. O sea, hay que tener cuidado. Por eso hay que estar siempre realmente reconciliándonos con nuestro Señor Jesucristo, pidiendo perdón porque somos pecadores, mentiroso llama al Señor, mentiroso llama al Padre, si uno no se reconoce pecador.
que yo no tengo pecado, que yo soy puro, que usted es la pecadora, que usted es la mala, que usted es la que debe cambiar. Y no Esas solo, palabras como que te sonaban, ¿no? Rafa, y sobre todo, o sea, que no solamente una vez una confesión y ya con eso es suficiente, no. Eso, Porque todos los días pecamos. sí, porque una cosa es remordimiento y arrepentimiento, ya lo hemos hablado, el arrepentimiento es la que lleva a la conversión, el remordimiento simplemente lo lleva a uno a seguir pecando, simplemente buscar justificación para seguir pecando. Entonces, interesante eso, Moni, me llama la atención, y de todas formas, aquellas personas, sí, complemento lo que tú dices, con aquellas personas, Moni, que dicen es que Dios no existe, demuéstrame que existe, es que Jesús simplemente aparece en la Biblia, pero no hay ningún otro escrito diferente que demuestre históricamente que Él existió. Mentira. Busquen a un hombre que se llama Flavio Josefo. Búsquenlo. Ahora es cristiano, se volvió cristiano. Flavio Josefo, él era en ese momento romano y él era historiador, Flavio Josefo, y escribió sobre un tal Jesús, porque él como no creía, entonces empezó a escribir sobre un tal Jesús y todo lo que él hacía Jesús. O sea que sí existió, históricamente aparece en escritos de los romanos en Flavio Josefo. Él después se convierte al cristianismo porque se llenó tanto del Señor que se convierte en el cristianismo. Pero búsquenlo. Antes del cristianismo, él ya había escrito y hay escritos romanos que hablan de nuestro Señor Jesucristo. De todas formas, el que quiera creer, cree, el que no. Cuando llega Lázaro y muere, no Lázaro, el hermano de Marta y María, sino en la parábola del pobre Lázaro y el rico. A Opulón se le da el nombre socialmente, pero no es que en la Biblia no habla de Opulón, pero hablemos de Opulón que lo conocemos. Opulón y el pobre Lázaro le dice, dame una señal, déjame ir a que esto es real, esto es verdad, déjame ir a donde mis familiares que esto es verdad. De allí lo más curioso es que dice, no se puede. Ya donde estás, perdiste el año. ¿Existe el infierno? Sí, porque allí lo dice. Luego dice, entonces deja que Lázaro vaya, se manifieste, reviva y le diga a mis hermanos, a mis familiares, que esto es real, que cambien su comportamiento, que cambien su vida, que esto es real. Y dice, no se va a dar de esa manera porque no van a creer, así se les presente, porque ya tuvieron a sus profetas y ellos mataron a los profetas y no van a creer. Y matarlo no significa, o sea, asesinarlo. Asesinarlo, sino porque callarlo. Callarlo, claro. Callarlo, todo lo que hacen, por ejemplo, todas estas mujeres que se desvisten, que muestran. Entonces es como querer callar o aquellos, por ejemplo, me llama mucho la atención, los abortistas o los presidentes que de una u otra forma gobernantes que quieren negar que Dios existe, cerrar iglesias, creen que eso es una forma de matar. Pero aquí ya viene otra parte de lo que es la resurrección, Moni. Esa va a ser la señal. Espérate, bueno, antes de que continúes, es que matar no solamente son estos grandes, o sea, representantes, sino cuando uno no quiere escuchar al Señor, cuando uno realmente no quiere hacer lo que el Señor dice. Y uno simplemente se hace, ay, no, eso no hay problema, bebamos y comamos, mañana moriremos, no hay problema, hagamos lo que queramos hacer. Entonces están matando a los profetas cuando no se escucha la palabra de Dios. Sí, se mata la palabra. Al negarla es una forma de matar. Un mensaje. Sí, decir, no me interesa lo que tú dices, que se muera esa palabra. Sí, cuando tú me das algún consejo, yo te digo, no, realmente no quiero escuchar lo que tú me dices. Si el consejo va de acuerdo a la palabra del Señor, tú estás matando ese consejo. O sea, está diciendo, eso no existe, lo borras. Es una forma de suicidio, de matar, de homicidio, perdón. Diocidio, ¿será? Yo creo. Hay una palabra que ahí se las dejo como tarea, cuál es la palabra que se dice cuando se mata a un Dios. Bueno, muy bien. Y ahora viene la resurrección, Moni, y la resurrección es cuando realmente nosotros aceptamos la palabra y renacemos en la palabra, en lo actual, ¿sí? El renacer, cuando nosotros ya estiremos la patica y tengamos que presentarnos ante nuestro Señor Jesucristo, nos juzgarán. Llegará el día del juicio, tarde que temprano, y más es temprano que tarde, ¿sí? Entonces no nos arriesguemos. Y la otra es la resurrección que podemos tener actualmente, Moni, porque de una otra forma también podemos resucitar. ¿A qué? A que si estábamos, por ejemplo, si estábamos en pecado, pues cambiemos nuestra actitud. Me llama la atención una historia, Moni, real de un señor, y ya falleció. Yo estaba haciendo una charla con jóvenes y gritábamos como
Mejor dicho, gritábamos mucho y saltábamos, muy emocionados, muy contentos. Y con los chicos infractores a la ley los miércoles en la noche siempre hacíamos encuentro. Y eso era maravilloso, esos encuentros. Entonces, curiosamente, yo le contaba a uno de los papás en un encuentro que teníamos, le llamamos veladas de reconciliación, muy hermosos, donde ellos reconocían su pecado. Y curiosamente la palabra le llamó la atención y al escuchar la palabra, él dejó de tomar. Y después fuimos a la casa de él, curiosamente, el padrastro de uno de los chicos internos en la institución. Entonces fuimos y nos invitamos, allá estuvimos compartiendo un momento bien agradable. Y él nos decía, yo cambié debido a que lo escuché a usted y me dio temor. Me dio temor seguir en la vida, vi su testimonio y al cambio que usted dio, también yo quise cambiar. Y cambié mi vida. Eso es renacer. ¿Sí? Que ahorita tú cambias por el mensaje que damos, posiblemente, que te lleva a tener esa conciencia, que es el alma, que te llega a decir, despierta tú que estás dormido y realmente no estés esperando una señal, porque la señal está allá y la señal es realmente cree en el Señor Jesucristo y renace. Renace a la palabra, deja de justificar tu pecado, deja de estar simplemente allí diciendo, es que Dios es a mi modo y ustedes tienen simplemente un Dios que ustedes son fanáticos, ustedes cómo hacen para hablar tanto, ya despierta, deja de acomodar y de justificar tu pecado y renace realmente en el Señor, para que empiece realmente esa señal de Jonás a manifestarse, que es la resurrección, que me gustó ese punto que tú dijiste. Muy interesante. Así es, Dios, de interesante, porque siempre nos está trayendo un mensaje, pues, que nos hace pensar si estamos bien, que necesitamos realmente mirar si lo que estamos haciendo en el Espíritu es suficiente, si de verdad nosotros, como tú dices, hemos renacido, hemos querido cambiar nuestra forma de vivir. Y cambiar nuestra forma de vivir no solamente es en la amargura, en sus griterías, en las discusiones, en la intolerancia. No, también está en lo que tú sientes por dentro de tu corazón. O sea, no es cuestión de forzarte a hacer esas cosas, no, sino que tú cuando aceptas a Dios en tu corazón de verdad y empiezas a vivenciarse de acuerdo a lo que Dios dice, es particular la tranquilidad, la alegría, el descanso que tú sientes en tu corazón. O sea, no es forzarte, porque es que la verdad, y nosotros que tuvimos la oportunidad mucho tiempo, yo tuve la oportunidad mucho tiempo, a veces uno se siente forzado a hacer cosas. Y no es así, no es sentirse forzado, es sentir tranquilidad, es sentir paz. Nace en tu corazón querer hacer las cosas y eso es lo que Dios quiere. Cuando tú naces de nuevo es como, es eso, nacer de nuevo. No necesitas hacer o decir lo que Nicodemo dijo, ¿no? De volver al vientre de la madre, no. Espiritualmente es como que tú eres otra persona. Así de sencillo. Pero, y no te esfuerzas, no sientes carga para hacerlo, simplemente sientes gusto, sientes enamoramiento de querer hacerlo, sientes placer de hacer las cosas diferentes, sientes gran gozo. Eso es nacer de nuevo. Y eso es lo que el Señor espera. Y si tú naces de nuevo, es esa resurrección que vas a estar trabajando para poder alcanzar, estar cerquita del Señor. O sea, yo me imagino qué cantidad de personas hemos existido, ¿no? Y que aún faltan por existir mientras que el Señor esté dándonos oportunidades. Y yo creo que mientras más nos esforcemos en darle placer, o sea, yo me lo imagino así, esos son los imaginarios míos. Yo me lo imagino que mientras más nos esforcemos para hacer las cosas más lindas, es como que me estoy acercando más allá donde está el trono de Dios. Es que cuántos miles de millones de personas han existido. Y entonces Él está ya sentado en el trono y entonces nosotros vamos a ir allá a la casa de Padre Dios y entonces mientras más cosas buenas hagas, mientras más cosas hagas para agradar al Señor, de pronto a lo mejor estás un poquito más cerca de la presencia del Señor. Qué bendición uno poder estar allá al piecito de Él. Y mejor dicho, o sea, yo me lo imagino así, porque es una forma de uno, o sea, es como el reto que uno se pone para ser cada vez mejor, para ser cada vez diferente, para hacer realmente experimentar lo que Dios dice
hacer lo que Dios dije. Yo sé que todos los días el Señor está dándonos elementos para uno no caer en trampas del enemigo, pero muchísimas veces nos dejamos caer en trampas del enemigo. Ahí es donde está ese todos los días pecamos y precisamente todos los días tenemos que estar vigilantes. Mientras más tengas relación con el Espíritu Santo, porque es el que está en la tierra, él fue el que nos dejó nuestro Señor Jesucristo cuando Él partió al cielo. El Espíritu Santo, si tú tienes esa relación con Él diaria, si tú hablas con Él a diario, si tú le preguntas tus asuntos a diario, si tú pones tus inquietudes a diario con el Espíritu Santo te puede mostrar cuál es el camino para que no caiga la trampa, para que no creas el engaño del enemigo y así más fácilmente puedas hacer tu caminar. Por eso es que esa es la relación que debemos estar todos los días allí, aún para contestarle a tu esposo, aún para hacer un negocio. O sea, si todos los días tú estás hablando con el Espíritu Santo te mostrará con claridad, la luz del cielo. Y esa luz es la que va a alumbrar tu camino. La palabra lo dice, que la palabra sea lámpara a tus pies y luz en tu camino. Entonces, si tú estás en esa comunión constante con esa palabra, con esa luz, el Señor te estará mostrando por dónde está el camino y verás dónde está la trampa para que no caigas en ella. Tú dijiste, Moni, también para complementar, que precisamente eso es lo que tú tienes que hacer ahora. Empezar a buscar del Señor, escuchar este mensaje y empezar ya a renacer de nuevo. O sea, volver a ser ese hijo de Dios porque tú eres el que toma la decisión. Es una decisión que se toma por el libre albedrío. El libre albedrío nos da conscientemente la forma de decir, yo tomo esta decisión. No como los animalitos que toman decisiones instintualmente. Nosotros, porque es un pensamiento instintual, nosotros no. Tenemos un pensamiento moral, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Eso nosotros lo sabemos. Los animales no tienen la moral, nosotros sí. Esa es la diferencia entre el animal y el ser humano. Y esa moral que tenemos de saber lo bueno y saber lo malo, que fue lo que sucedió con Adán y Eva, ese momento hace que tú eres el que toma la decisión, ¿sí? Por el libre albedrío. Y tomas la decisión y entonces es volver otra vez por el pecado que cometimos, pues nos alejamos de Dios, perdimos la naturaleza de Dios y estamos otra vez, Él vino a través de nuestro Señor Jesucristo, mi papá Dios, a través de nuestro Señor, a reconocernos como hijos. Y no todos son hijos de Dios, bien lo que tú dices. ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra. Es que yo no estoy diciendo, estamos diciendo cosas diferentes y no solamente un pasaje que por casualidad nosotros estamos leyendo. Y me refiero a Juan capítulo 1, versículo 11, Moni. Y mira lo que dice, lo hermoso. Dice, vino a su propio mundo, o sea, mi Jesús vino a su propio mundo. Él nos creó a Él todos. nos creó a todos, obedeciendo al Padre, porque Dios es el arquitecto, mi papá Dios, y Jesús fue el obrero. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Los suyos no lo recibieron, pero a quien lo recibió y creyó, lo que tú dijiste, recibió y creyó en él, les concedió el privilegio, si te das cuenta, es un privilegio de llegar a ser hijos de Dios. O sea que no todos son hijos de Dios porque no todos creen y lo reciben. Interesante, ¿no? Y son hijos de Dios no por naturaleza, o sea, no por engendrar con una mujer, ¿sí? Sino ni los deseos humanos, sino porque Dios lo engendró. Dios lo ha engendrado. ¿Qué quiere decir? Que nos vuelve otra vez a engendrar, ¿sí? Por eso es que dice que mi Jesús, sí, es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, qué hermoso. Nos engendra nuevamente porque nos hace nuevamente parte de su propia naturaleza. Por eso somos hijos adoptivos. Estudia, te dejo también como tarea, adopción romana y adopción judía, porque no alcanzamos a explicarlo, pero te dejo como tarea. Busca qué es adopción romana y adopción judía y te darás cuenta que fuimos adoptados según la adopción judía, nos encarnó nuevamente, nos introduce a su ADN. O sea, naturales. A la naturaleza espiritual, porque no somos parte de este mundo. Tú eres un hijo amado de Dios y si no lo eres, toma la decisión para hacerlo. Y dile allí ante el Santísimo, Papá Dios,
Yo quiero volver a ser hijo tuyo. Reconóceme como hijo, por favor. Quiero morir a esta naturaleza y hacer parte del reino de los cielos, porque la verdadera milagro o la señal de Jonás es la señal tuya a través de tu divino Hijo, de que tú diste la vida a través de tu Hijo por mí, para reconocerme como ese Hijo amado. Dios te bendiga. Excelente día.